Hola, buen día, ¿cómo están? Como ven, tenemos de fondo el Fitzroy. Estamos en el Chaltén. Así es. Y vamos a arrancar para el lado de Gobernador Gregores con nuestro amigo Ezequiel. Estamos terminando de armar las cosas y hoy tocan Los 73 malditos. Así que vamos a ver cómo nos va. Vamos a ver qué tal esa ruta de la que tanta gente habla. Escuchamos cosas buenas, cosas malas, así que bueno, vamos a ver de qué se trata los 73 malditos. Como les dijimos, estamos acá en el Chaltén, justo pegado con Chile, en la cordillera de los Andes. Y vamos a volver por donde vinimos hasta Tres Lagos, acá a hacer los 73 malditos y después parar en Gobernador Gregores por la ruta 40. Ese es el ruteo de hoy. Con el Fitzroy de fondo, nosotros seguimos nuestra aventura. Con un día muy lindo, soleado. Sí, el día está espectacular para salir. Hace mucho frío, eso sí, hace frío. Sí. Hoy en la noche, hoy en la mañana nos levantamos con la carpa congelada directamente. Sí, con su primer helada. Y ahora, bueno, vamos a ver que nos encontramos con esta ruta famosa de Ripio, estos 73 malditos, a ver qué tal, a ver de qué se trata. Primero vamos a cargarle nafta acá en la única estación que hay acá en el Chaltén, que bueno, es una YPF, pero Sí. es un puestito ahí. Llenísima de calcos. Y allá miren el Fitzroy Miren cómo lo se que- levanta ahí. Increíble. Imponente esto. Ahora sí, ya con el tanque lleno, última vista del Fitzroy, la verdad que muy buen lugar, un lugar al cual personalmente yo siempre quise venir. Así que bueno, ahora toca el ripio, toca la aventura de vuelta. Adiós, Fitzroy. Vamos hacia Gobernador Gregores. Es la 1:20, la verdad que ya es tarde, estamos saliendo cada vez más tarde. Pero bueno, así es la cosa. Está un poco difícil arrancar con tanto frío. Hemos vuelto a la mítica Ruta 40. Acá está el pescadito este de metal que no sé qué significa, pero me gusta. Para allá está el Calafate y para acá está Tres Lagos. Estamos a 35 kilómetros de... Los 73 malditos. Vamos a ver qué tal. Yo tengo mucha intriga, esa es la realidad. De a ver qué onda esta ruta. A ver qué pasa ahí, ¿por qué le pusieron ese nombre? Veremos. Hay una sola forma de saberlo. Haciéndolos. Pecheando esos 73 kilómetros. Miren cómo se cruzan. Miren. Unos para un lado, otros para el otro. Hay que tener, ya lo dijimos 20 veces, pero hay que prestar atención. Aparte estos bichos se camuflan re bien. Bueno. Hemos llegado a Tres Lagos, o a una estación de servicio acá. Vamos a cargarle nafta. Está el tanque casi lleno, pero por las dudas se lo voy a cargar. Hay alguien ahí en moto. Me parece que es una chica. Igualmente. Ahí después contactame por las redes y... Dale, apenas tengo señal. Dale. Ahí te sigo. Chao, chicos. Nos vemos, buen viaje. Estamos listos para encarar los famosos. Igual no queremos spoilearles. No vamos a spoiler, no vamos a decir nada. Nos cruzamos a una chica que va para el otro lado, o sea, de donde nosotros venimos, va para el Chaltén, o sea, los acaba de cruzar y nos dijo, pero bueno, quédense para verlo. Nos dieron información. Primicia diríamos. Preciada. Justo la chica que se va allá, la que se está yendo por la ruta, ya no sé si se ve, hizo los 73 malditos recién, ahora nos toca a nosotros. Que en realidad son 74. Así dijo ella. Sí, que los contó, que puso la rueda donde empieza el ripio y paró donde empieza la falta y le daba 74.1. Acá estamos ya en Tres Lagos. La estación de servicio está fuera de Tres Lagos. Hoy es miércoles, parece domingo acá, la verdad, porque... Bueno, acá estamos cruzando el pueblo de Tres Lagos, la verdad que es bastante lindo. Como ven, es una cuadra para allá, 2 cuadras para allá y... se acabó. A ver... ¡Uy, qué miedo! Ay, chicos. ¿Qué es lo que va a pasar acá? Chicos y chicas. ¿Es puro nombre o es realidad? Veremos. No lo sé. No me puedo sacar las palabras de amiga motera de mi cabeza, así que... Piedra Buena, Gobernador Gregores, que nuestro destino es 173. ¡Hemos llegado! Llegamos al final del asfalto y al principio del ripio. A ver, vamos a tocar por fin esta ruta, ¿no? Tengo mucha intriga, ¿vos? Sí, a ver qué onda. Ahí va. Ay, me tiemblan las piernas. Ah, por el frío. Ahí vamos. Oficialmente estamos
en los 73 malditos. A ver cómo está esto. Bueno, como ven, ancha la ruta, ancha. Sí, Allá atrás va ese. sí. Ahí vamos como tanteando, ¿viste? Bueno, esto ya se puso bien. No, realmente escuchamos Sí, como muchas. todos, como- o sea, todos los que andan en moto o no sé, o están un poco metidos, les interesa el mundo de las motos, salir a viajar, que la ruta, que esto, todos escucharon algo bueno, malo, bueno y malo de estos 73. Y en realidad se escuchan más cosas malas. Sí, Es como pobrecito, que... vamos a ver, A ver, ¿por qué lo tratan tan mal, no? ¿por qué les hacen tanto bullying? ¿Por qué le hacen bullying a esta ruta? Vamos a ver, vamos a analizarlo ahora. O vivo. Acá, bueno, este la pasó mal. Vamos a ver por qué se gana esta fama. Ahora sí, esto, bueno, si está mojado, Sí, te caen 3 gotas y creo que se vuelve todo lo contrario. se vuelve un barrial. Pero vamos a seguir transitando antes de sacar conclusiones. No Sí, saquemos conclusiones apurados. De hecho, hace una semana, más o menos 2 semanas, lo cerraron, o menos. Sí, Hace una semana estuvo cerrado porque, claro, había llovido y estaba intransitable. creo que la cierran a cada rato esta ruta. Obviamente le vamos a preguntar porque nosotros tenemos una moto que está lindo para esto. Pero Ezequiel, que está viajando con nosotros, que está por ahí atrás, Ezequiel de Brújula Rutera, que lo conocimos en El Calafate. está viajando con una Twister que tiene una rueda que parece de pista, así que también vamos a preguntarle a él a ver qué le parece. ¿Cuál fue su experiencia? Vamos a ver qué tal. Pero por ahora digna la ruta, el camino. Por ahora, Dije por ahora. está bien, por ahora es asfalto esto. Sí, te digo que hasta está mejor que un asfalto en Buenos Aires, ¿eh? Sí, de la calle de Lanús, ¿sabe qué? Esos son ripios, loco. Son ripios asfaltados. Esos son los verdaderos ripios. Olvídate. Ahí tenés que andar, acá anda cualquiera. Ahí se muestran los picos. Ah, agarrate un bache de Lanús, agarrate un bache de Chingolo. No Ahí. jodas, ¿eh? No, ahí no. Ahí sí que tenés que ir a por todas. Bueno, iríamos más o menos a la mitad, ¿no? Más o menos, sí. Y la verdad que, como ven, que hay como hay una huella, una Sí, marca, hay una huella bien marcada y bien seca. bien seca, bien sólida, no sé, normal.
los costados se ve que hubo guerra. Hay Sí. unas huellas bien profundas y bien marcadas que... Sí, la gente se ha hundido acá. Por eso lo importante de enganchar como nosotros una racha de que días previos no haya llovido. Nosotros mostramos este camino en estas condiciones. Ahora, si vos venís a hacerlo un día después de la lluvia, 2 días después de la lluvia, y depende cuánto haya llovido, depende los días posteriores a la lluvia, si el sol fue pleno, onda, que llegue a secar, porque si no, sí, va a estar medio complicado. Queda todavía la mitad de camino. Estamos haciendo un análisis como demasiado extenso para una ruta, Bueno, pero lo que pasa es que pero bueno, lo que pasa es que esta es como, el foco está puesto en esta ruta. ¿por qué? Si no, la pasaríamos. Como una más de todas las que Una más. hicimos. Es verdad, y hemos metido ripio a pleno. Pero bueno, vamos a ver si se gana el nombre ese tan temido. Por ahora no. No, por ahora no. Por Por ahora lo menos por nuestra parte. esto se ve que está bien barroso, pero esto es un pedacito que es ínfimo. Acá no pasa nada. ¿Qué pasa? Si vos tenés todos los 73 kilómetros de esto, Claro, yo me imagino que cuando llueve queda todo así. o sea, quédate en el pueblo antes, o en Gobernador Gregores, son 3 arroyos y nada, ponete a jugar a las cartas. Mírate una peliculita, pero bueno, todavía falta bastante. Hay que tener también en cuenta los vientos acá. No solo el agua, que no llueva, porque se vuelve intransitable la ruta, sino los vientos. Si vos tenés vientos de 70, 80 kilómetros por hora de costado y te tiran contra las piedras o te tiran contra esos costados, y bueno, y sí. Antes de meterse acá, fíjense, pregúntenle también a la gente de los lugares que son generalmente los que saben y los que ya nos han contado unas cuantas historias de algunas personas que le dicen no te metas, esperá, porque hay mucho viento, esperá, y después la terminan pasando mal. Vamos a pasar el auto. Miren lo que es este paisaje. Es Increíble. una locura. La verdad que este atardecer, increíble. Muy lindo, la verdad que muy lindo. Y la ruta también está espectacular, esta ruta. Sí. Todavía no terminamos, todavía no vamos a dar nuestro veredicto final, pero está espectacular esta ruta. Pero miren ese atardecer. Belleza. Belleza pura. El S viene atrás, ahí. ATR con el Twister. Ya creo que nos quedan pocos kilómetros de esto. Sí, nos deben quedar 10, 20. Ah, 10, puede 20, ser. ¿no? No, la verdad que no nos estamos contando. En realidad no contamos nunca ningún kilómetro. No, es una prox. Siempre es aproximado. Incomprobable. Siempre es aproximado acá. Se siente en el cuerpo, no se explica. Pero bueno, así como atardece y está la belleza, También está el frío. sí, ya está cruda la cosa, se está poniendo cruda. Ya los cartones en los pies no dan abasto y se me empezaron a enfriar. Sí, a mí también, que tengo bolsa, tengo de todo, tengo cartón, bolsa, 2 medias térmicas, tengo una galocha, igual ya está empezando a traspasar. Bueno. ¡Hemos llegado! Venos aquí en el final de los 73, malditos. Yo le empecé a decir los 73. Los 73, Sí, cuando me digan los malditos, ¿qué maldito? Ay, mira, yo hay una ovejita afuera. vamos a esperar a ese. ¿La ves? Sí, la veo. Vamos como queremos. Hace frío nomás, ese bailecito me gustó, me gustó esa. Tómatela. Esto no andaron por los boches del conurbano, ¿no? Olvidad. Claro. Los pozos de la matanza, dice el ese. Bueno, ¿nos vamos para Gregores? Vamos nomás.
Bueno, copilota, conclusiones. ¿Son malditos los 73 malditos? ¿Cómo se dice? Ay, perdón, tengo que ver esa ovejita que no sabe para dónde ir. No, no bajo condiciones y responsabilidad. Lo que decíamos antes, si vos consultás o si vos llegaste y el día anterior llovió, no los hagas. Si no llovió, pero hay ráfagas, por precaución, no los hagas. Y si podés esperar, no pasa nada, un día más, un día menos. Más vale perder un día en el pueblo, como decía Pablo, jugando a las cartas, qué sé yo, viéndote una peli en Netflix, que pasarla mal acá. ¿Y tu conclusión, piloto? No hay mucho que agregar. Es así, es una ruta más de ripio. No hay que ni cancherear, ni tampoco ir con miedo. Hay que ir tranquilo, disfrutando. Claro, hay que hacerla como cualquier otra de ripio porque es una ruta más de ripio. Claro, y si va a llover, bueno, ya vieron el camino como está. Que si llueve eso se hace un barrial. Así que no lo hagan. Y si hay mucho viento, no lo hagan. Y bueno, pero Si bueno, lo hacen con el mayor cuidado posible y sin ningún apuro. Nosotros no fuimos a más de cuánto. y fuimos 60, no sé si en algún momento fuimos 70, pero no más Claro. de eso. Para los machos, pecho peludo, lomo Sí. plateado, ellos Esos que todo lo pueden. vayan a por todas, ni Sí. pregunten. Después para los mortales como nosotros, que queremos disfrutar y queremos llegar, nada, ya saben, es una ruta más que hay que disfrutarla y listo. Nada más. De malditos no tienen absolutamente nada. Absolutamente nada. Nada, cero. ¡Cero! Cero. Así que bueno, nos vamos para Gregores porque está haciendo frío, voy a acelerar, así que nos vamos allá. Bueno, ya llegamos a Gobernador Gregores, hicimos los 73. ¡Maldito! ¿Por qué hacía así? Así que nada, una ruta normal de ripio. Ahí estamos armando carpa por ahí que nos dejaron acá siempre. Sí, en la acá al IPF. lado de la IPF. Y bueno, la ruta es lo que vieron. Nada, precaución y nada, y estar Ruta. atentos como cualquier camino de tierra, cualquier ruta de tierra. Así que ya saben, si les gustó el video, dejen un like. Suscríbanse y comenten y compartan y lo que quieran. Les mandamos un saludo. Nos vemos la próxima. Adiós.